Dame, por favor, te lo suplico. No me gustan tus palabras. Me niego a escucharlas. Escucharás. Vámonos a casa, tía. No me importaría ayudarle a criar a su hija, pero no quiero ayudarle a criar a su mujer. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Habla demasiado. Papá, ¿has adoptado a mamá? Claro que lo he hecho. Significa que la quieres. Es lo que intentaba decirle. Entre telones de un cabaret, aquí en La Musa de la Música. Sean bienvenidos, queridos oyentes de La Musa de la Música, a este nuestro cabaret gitano de La Musa de la Música, aquí a estos entretelones de un cabaret. Y así comenzábamos aquí en nuestros entretelones de un cabaret, nuevamente enos aquí ante esta mesa, nuestro buffet, acostumbrado buffet del cabaret gitano de La Musa de la Música. Esta vez nos recibía, para nuestra sorpresa, la gran Helen Kane, 1904-1966, extraordinaria cantante popular estadounidense, que marcó su época, marcó un sentido de la música, lo que hoy llamamos un estilo, dentro de lo que fueron esos bombásticos y febriles años 20, es decir, la inmediata posguerra de la Gran Guerra Mundial, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial. Y habíamos escuchado precisamente uno de sus grandes éxitos, al que podemos traducir como I have to have you, tengo que tenerte, y hablamos del Betty Boop. Betty Boop, el personaje que nacería precisamente tomado de una costilla de la gran Helen Kane. Ella es la gran Betty Boop caricaturizada, es la Betty Boop viviente, Helen Kane, única como ella misma y por supuesto como muchas de las grandes figuras que marcaron el siglo y sobre todo esa transición y la revolucionaria y revolucionario cambio, el verdadero cambio que hubo a partir de lo que fue la inmediata posguerra y ya durante la Primera Guerra Mundial. Estos son los entretelones de un cabaret, aquí en La Musa de la Música. La Musa de la Música.
La musa de la música. Y ya nuestro cabaret se ha poblado lentamente mientras esperábamos ya las actuaciones de nuestros primeros artistas. Por supuesto, nuestros principales invitados son nuestro público. Desde ya, como de costumbre, bienvenidos. Sean muy bien llegados a nuestro cabaret de la musa de la música, nuestro ciclo insoslayable, ya desde el año de 2016, aproximadamente mediados de 2016, cuando transmitiéramos las primeras ediciones de este cabaret de la musa de la música. Y por supuesto, nuestra principal figura, la gran Helen Kane, la gran figura que nos distingue en esta época, sobre todo en esta época de comienzos inmediatos posteriores a la Gran Guerra de 1914 al año de 1918, y cuyo recuerdo, nuestra conmemoración realizamos de un modo, por supuesto, respetuoso, aunque respetuoso en cuanto hace a la historia, pero también asimismo a la época, a lo que ella significó. 2018 es el año en que conmemoramos ese trágico suceso, y por supuesto esa inmediata posguerra necesitó de un aliciente, unos aires de cambio que no siempre fueron positivos, puesto que preanunciaban cuentas pendientes que quedaban por saldar. Lamentablemente los pueblos, las cabezas inocentes, fueron las que estuvieron allí entremezcladas entre los trágicos sucesos y las disputas de las potencias, pero el pueblo quería cantar, reír, trabajar, es decir, vivir en paz. Nuevamente con nosotros la gran Helen Kane, y aquí está trayéndonos otro de sus grandes momentos, es decir, He's So Unusual, de 1929. Así lo canta Helen Kane, es decir, Betty Boop. I got one of those. He's handsome as can be. But he worries me. He goes to college and gathers knowledge. What's that boy know? He's up in his Latin and Greek, but in his teaching he's weak. 'Cause when I want some lovin', and I gotta have some lovin', he says, please, stop it, please. He's so unusual. When I want some... Era la gran Helen Kane, y aquí nos ofrecía en este momento He's So Unusual, y una de las canciones que la distinguieron, entre muchas otras, de aquellos famosos discos que grabara a lo largo de los años 20, puesto que la década del 20 fue su época de gloria, y más tarde, por supuesto, sería recordada como la eterna Betty Boop. La podemos ver en programas de la televisión en los años, a comienzos de los años de la década del 50, como la gran Betty Boop, así ensalzada y recordada con primorosamente por parte del público.
Y a propósito, nuestra Betty Boop, que nos había cantado y había iniciado nuestro encuentro de hoy aquí en la Musa de la Música, nuestro cabaret de la Musa de la Música. Y por supuesto, dentro de nuestras múltiples afecciones, nuestras múltiples afectos musicales, se encontraba la de nuestras múltiples escapadas, a veces a la iglesia, a veces al teatro, a veces a escuchar el órgano de la iglesia, y otras veces al teatro, como es en este caso en que nos habíamos enterado de una gran figura que en estos años se marchaba hacia la eternidad. Era el año de 1928, la época en que podemos decir culminante y que en la cual encontrábamos cantando estos grandes éxitos Betty Boop, es decir, Helen Kane, quien había nacido como Helena Clara Schroeder un 4 de agosto de 1904. Y era la época en que se marchaba, como decíamos, un gran compositor, de quien supimos se haría un concierto en homenaje a la ilustre figura de Polonia, Henryk Melzer-Szawinski, o Szawinski. Henryk Melzer-Szawinski es uno de los grandes compositores que se puede decir que directamente nos ayuda a enlazar con un momento capital del desarrollo de la música en Polonia. Es decir, hay un momento que es ese momento de el cambio de siglo, y que es inmediatamente el momento en que encontramos la titánica figura de una persona que fue, así como nos recordaba Neruda, su multiplicidad de facetas, como por ejemplo la de su despliegue como diplomático internacional por parte de Chile. En este caso, una figura que sería un estadista importantísimo de su patria polaca, y hablamos del gran compositor y extraordinario pianista Ignacy Jan Paderewski, de quien se han hecho unas cuantas películas desde los años 60 hasta ahora. La otra época que enlaza, entre las cuales está el nudo de la evolución de la música polaca en manos de nuestro Szawinski, es Karol Szymanowski, representante titánico de una vieja gran época, un postromanticismo, y sobre todo de un postromanticismo que mira hacia a un futuro de una manera muy visionaria. Pero nos quedamos ahí, en ese nudo, homenajeando al gran compositor de Polonia, el gran Henryk Szawinski, compositor que había nacido como uno de los integrantes de la generación de 1898. Entre sus obras destacan, por ejemplo, su trío para piano en sol menor, su sinfonía en do menor y la sonata para violín en sol mayor de 1907. De él escucharemos ahora el primer movimiento en nuestros homenajes a la ilustre figura de Henryk Ignacy Szawinski, el gran compositor polaco. Escucharemos de él este momento cúlmine, que es el primer movimiento, el tercero de los movimientos que integran su concierto para piano y orquesta número 2 en do menor. Era la música inmortal de este gran compositor polaco tan poco recordado, quien es Henryk Melzer-Szawinski, su nombre compuesto, y era el último de los 3 movimientos de su concierto para piano y orquesta
número 2. Estábamos escuchando precisamente una extraordinaria interpretación a cargo de los conjuntos, principalmente el pianista solista Józef Śmidowicz, fortepian, y Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca, dirigida por el también polaco Jan Krenz, el gran director, o regisser, como también se suele decir en polaco, Jan Krenz, y el gran pianista Józef Śmidowicz como pianista, interpretando esta interpretación histórica de nuestro gran compositor polaco, al que asistimos en este homenaje último, en este año, en aquel año de 1928, en el homenaje al compositor que naciera en 1869. La musa de la música. Y mucho nos sorprendía que durante nuestro entreacto allí en el teatro, la música de otro gran compositor que juzgamos también polaco, pero nos estaba de verdad que sorprendiendo mucho cuando escuchábamos los primeros concentos de una de las glorias de la música, y hablábamos en aquel momento de una gloria a la que juzgamos polacas, pero no se trataba de una gloria polaca, pero sí de un gran compositor que marcaba aquellas épocas, y ya para los años 20 comenzaba su música aparentemente envuelta en medio de tantas revoluciones, de tantos cambios radicales y tan locos ellos, sobre todo la música de un titán de la música. Él no era polaco, él era más bien armenio, y ya nos sorprendía la música, de manera que intentamos rápidamente tomar nuestros puestos y disponernos a apreciar de la maravillosa música del gran compositor armenio Stefan Elmas, o Esteban Elmas, con su concierto para piano número 1 de 1882.